Mucha atención, fuera de control la situación de orden público en al menos 13 de los 32 estados de México. Esto por las violentas actuaciones del cartel del narcotráfico conocido como Jalisco Nueva Generación, tras la baja de su máximo jefe, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, que fue abatido en un operativo del ejército mexicano con el apoyo de las agencias de inteligencia de Estados Unidos en Tapalca, estado Jalisco. 59 años de edad, era el cabecilla más buscado de todo México, Andrés. La administración de Donald Trump celebró el golpe al mayor capo del fentanilo en medio de la creciente presión de la Casa Blanca al gobierno de Claudia Sheinbaum en busca de resultados antidrogas. Estados Unidos describió al Mencho como uno de los narcos más sanguinarios y despiadados. La baja desató una inédita arremetida de los llamados narcobloqueos por parte de sus hombres, con quema de vehículos y ataques en centros comerciales y aeropuertos de varios estados mexicanos. En Guadalajara, estas imágenes de drones muestran a decenas de vehículos incinerados por el narco tras el operativo que terminó con la baja de alias El Mencho. El humo cubrió el cielo de la capital del estado Jalisco. La Secretaría de Defensa Nacional, Sedena, ha informado que en el intercambio de disparos, Nemesio Oseguera resultó gravemente herido. Falleció durante un traslado aéreo a la Ciudad de México. Criminales fuertemente armados bloquearon varias carreteras, atacaron establecimientos comerciales como reacción a la muerte de su jefe. Son múltiples las escenas de la devastación que dejaron las violentas incursiones de los hombres del cartel Jalisco Nueva Generación tras la baja del capo alias El Mencho. Así quedaron los vehículos incinerados y los locales vandalizados por los delincuentes de la peligrosa organización criminal. No solo en Jalisco, también en estados como Oaxaca y Guanajuato hubo graves ataques tras el operativo de las autoridades en zona turística de Tapalpa. Los pobladores en amplias regiones de México están atemorizados por el brote de violencia. Pues mira, ahorita toda la gente estamos asustados, nadie queremos salir, ahorita casi nada más para lo más necesario, porque pues ahora sí que la ciudadanía ya no sabe ni cómo salir, ni qué hacer, ni... Nosotros tenemos pues la tranquilidad de no estar tan cerca de ellos, pues qué bueno que estén acabando con todas estas organizaciones, pero pues el miedo por estas situaciones que se están creando ahorita. Ya no sabe uno ni cómo reaccionar y ni qué hacer en estos momentos. Revisamos la situación en Guadalajara. Aquí las imágenes de los destrozos de manera indiscriminada. Los hombres armados del cartel Jalisco Nueva Generación atacaron a ciudadanos en establecimientos comerciales, sembraron el caos, dejaron estos graves estragos en toda la ciudad. Los ataques también se han extendido a dependencias estatales y de la Fuerza Pública Mexicana. Vivimos horas críticas en las que se atendieron incidentes en distintos lugares del estado y el área metropolitana, para lo que fue clave la coordinación entre distintas dependencias de todos los niveles de gobierno. El objetivo principal durante esta jornada ha sido salvaguardar la seguridad de las personas. Por eso desde temprano, desde esta mesa de seguridad que se encuentra en sesión permanente, activamos el código rojo. El caos por la violencia desatada por el cartel Jalisco Nueva Generación llegó al aeropuerto de la capital de Jalisco, en Guadalajara, segunda mayor ciudad de México y una de las sedes de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 dentro de 4 meses. Esto es muy preocupante. Columnas de humo eran visibles en las cercanías del aeropuerto, mientras dentro de la terminal miles de personas debieron correr o esconderse ante las incursiones de los delincuentes. Centenares de vuelos tuvieron que ser cancelados o reprogramados. El pánico entre los pasajeros resultó ser total allí en el Aeropuerto Internacional de Jalisco. Son momentos bastante complicados. Los grupos de la... Y horas después de estos ataques, Andrés y amigos televidentes, miles de pasajeros seguían varados en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Testigos grabaron a viajeros sentados en el suelo del aeropuerto mientras esperaban información sobre sus vuelos, observando el humo
que se elevaba más allá de la pista de este aeropuerto. Hombres armados detuvieron el tráfico, lanzaron clavos en las vías aledañas antes de huir. Ahora revisamos las imágenes en la turística ciudad de Puerto Vallarta. Habitantes y visitantes padecieron horas de verdadero terror por los extensos ataques de los narcos tras la baja de su jefe, alias El Mencho. En el puerto sobre el Pacífico, hoteles y autoridades recomendaron a los turistas abstenerse de salir durante la tarde, noche de ayer y la madrugada de hoy ante el desborde de violencia. En Vallarta hubo quema de vehículos y narcobloqueo de vías y carreteras. Queda evidente en estas impresionantes imágenes que estamos recopilando desde allí, desde Puerto Vallarta, en México. En Puerto Vallarta, las imágenes aéreas permitieron ver el resultado de estas acciones violentas: humo, quemas por casi toda la ciudad que causaron pánico generalizado. Esta mañana ya el panorama era de devastación total, soledad también en algunas ciudades mexicanas tras los indiscriminados ataques de los narcos en las últimas horas. Como les decíamos, al menos en 13 de los 32 estados mexicanos hubo problemas graves de orden público. En el estado de Oaxaca, por ejemplo, que también fue alcanzado con dureza por los ataques de los narcos. Las autoridades respondieron a múltiples emergencias por incendios e incursiones de delincuentes en amplias zonas de 4 municipios de Oaxaca. Bomberos y policías debieron acudir al rescate de ciudadanos afectados y a apagar estos incendios desatados en medio de una situación caótica generalizada, también en Oaxaca. Vamos a dar con los responsables y que este tipo de actuaciones que de alguna manera afrentan al Estado no lo se van a permitir por parte ni del Estado ni de ninguna corporación de seguridad. Entre tanto, la sede de la Fiscalía General de la República en Ciudad de México, donde estaría siendo resguardado el cuerpo del jefe del cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, permanece blindada ante el riesgo de incursiones por parte de sus subalternos. Las autoridades han dispuesto un esquema especial de seguridad con elementos militares ante los brotes de violencia y también persistentes amenazas del grupo narco tras la baja del cabecilla. Efectivos de la Guardia Nacional mantienen una fuerte custodia en este lugar y también en varios puntos de la capital mexicana. La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la calma. Dijo que en la mayor parte del territorio mexicano hay normalidad y que hoy, en esta madrugada, ya no hay narcobloqueos en carreteras, pero mantienen, eso sí, las autoridades, un centro de mando unificado ante la emergencia. Hace pocos minutos habló la presidenta Sheinbaum en su habitual conferencia de prensa matutina. Amanecimos sin ningún bloqueo en ninguna de las carreteras y prácticamente se ha restablecido pues toda la actividad. Es importante que sepan que se mantiene de todas maneras el día de hoy un centro de mando, una coordinación nacional, en donde está el secretario, están los 3 secretarios, sus equipos, la Secretaría de Gobernación para estar en coordinación con todos los gobiernos de los estados. El día de ayer, después del operativo, se montó este centro de mando. Realmente México tiene fuerzas armadas extraordinarias. Son hombres y mujeres preparados, profesionales, con mucha visión, mucho patriotismo, con una enorme preparación. Nuestro pésame a las familias de elementos que el día de ayer perdieron la vida. Y Estados Unidos ha emitido también una alerta de seguridad ante la grave situación que se vive en México. La embajada ha instado a los ciudadanos residentes en México no salir de sus casas, tomar todas las medidas de precaución y preventivas para cuidar su integridad. Otros países han suspendido por hoy sus servicios consulares y han pedido a sus nacionales evitar salidas a la calle. El ahora abatido fundador del cartel Jalisco Nueva Generación logró consolidar su organización criminal como principal rival del cártel de Sinaloa.
Por años sembró el terror, expandió además su poderío narcotraficante con envíos de cocaína y fentanilo hacia los Estados Unidos. Sobre su cabeza pesaba, lo habíamos dicho, una recompensa de 15 millones de dólares. El narco de los 15 millones de dólares. Nemesio Oseguera Cervantes pasó de ser detenido varias veces en Estados Unidos por delitos menores en la década de los 80 a ser el principal objetivo de la lista de fugitivos más buscados de la DEA en el 2020. No solo era el más buscado por México, donde ofrecían 1,7 millones de dólares por él. Era el objetivo número 1 del Departamento de Estado de Estados Unidos. La recompensa por su cabeza era de 15 millones de dólares en diciembre de 2024, poniéndolo al mismo nivel de prioridad que el Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa. Pero el accionar criminal de El Mencho daba a las autoridades 3 razones para identificarlo como el fugitivo más peligroso. Capacidad militar. Fue el primer capo en utilizar tácticas de guerrilla urbana contra el Estado mexicano. Control de puertos. Su dominio sobre Manzanillo y Lázaro Cárdenas le permitió monopolizar la entrada de químicos desde Asia. Violencia transnacional. El cártel de Jalisco Nueva Generación tiene presencia en más de 100 países, convirtiéndose en una franquicia global del crimen. Designado como el principal responsable del tráfico de fentanilo y metanfetaminas, convirtiendo al cartel Jalisco Nueva Generación en una transnacional del terror. Su perfil es único en la historia del crimen. Formación. Hizo parte de la policía de un municipio de Jalisco, lo que le dio el conocimiento para burlar al Estado desde adentro. Poder de fuego. Bajo su mando, el cartel fue el primero en derribar un helicóptero militar con un lanzacohetes, un acto de guerra narcotraficante que cambió la percepción de seguridad en el país. Uno de sus hijos, Rubén Oseguera González, considerado segundo en importancia al mando del grupo, fue extraditado en 2020 de México a Estados Unidos, en lo que fue calificado como uno de los golpes más duros contra la organización hasta ese momento. Su esposa Rosalinda González Valencia también fue detenida en 2021 en Jalisco y sentenciada 2 años después por cargos relacionados con la organización criminal Los Queenies, brazo financiero del cartel. En 2025 salió de prisión tras pagar una fianza de $87,000. Obtuvo una libertad anticipada. En directo en la mañana de NTN 24, desde México, Ernesto López, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Ernesto, buenos días. La opinión pública internacional y también la opinión pública mexicana vio ayer una demostración de mucha violencia, de mucha capacidad de meter terror por parte de este grupo narcotraficante, el cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Cuál es la evaluación que ustedes están haciendo internamente en México de esta semejante reacción tras la baja del máximo jefe de los carteles, del señor alias El Mencho? Buen día, bienvenido. Hola, buen día. La reacción es inédita. No habíamos vivido son centenas de bloqueos en vías carreteras en más de 20 entidades de la República. Al parecer, la inmensa mayoría ya desactivados, esos bloqueos, pero no habíamos vivido una reacción así. ¿Por qué la reacción? Bueno, el gobierno de México ha hablado insistentemente de la base social de la delincuencia organizada. Eso es algo bien conocido en América Latina, no solo en México, y tiene que ver con las redes, digamos, de fuerza de trabajo y de complicidades en el terreno, en los territorios, que le dan, que hacen posible no solamente la producción, por ejemplo, en su caso, la producción y trasiego de sustancias ilegales, sino de muchos otros mercados. Entonces, hay grupos armados. Hay que recordar que México tiene, desafortunadamente, un flujo permanente de armas ilegales desde los Estados Unidos por centenas de miles al año. Y eso quiere decir que tenemos organizaciones armadas a lo largo del país en una dimensión que en realidad nadie conoce. No sabemos cuántos son, no sabemos cuántas armas tienen, pero sí sabemos que tienen cada vez mejor armamento. Particularmente el cártel Jalisco Nueva Generación ha demostrado, como lo dijo su reportaje, ha demostrado una capacidad de fuego también inusitada. Pero hay algo de lo que se habla poco y creo que hay que complementar la historia con esta otra parte, sin la cual no sería posible una reacción como esta, que es la otra base, que es la base política de la delincuencia organizada. Es decir, hay una base social, sí, pero también hay una base política. ¿Qué quiere decir base política? Bueno,
funcionarias, funcionarios de alcaldías, de gobiernos municipales, pues de gobiernos estatales, pero también de gobiernos federales, que sucesivamente en la historia se han entretejido en las redes criminales. Eso significa que en una proporción tan poco clara, no la sabemos, de territorios en el país, se ha logrado imponer el gobierno criminal. Son regímenes criminales, les llaman algunos, gobernanza criminal, les llaman otros. La teoría conoce bien ya esto. Quiere decir que hay terrenos donde ya sea que los gobiernos fueron puestos por la delincuencia misma, ya sea que una vez que los gobiernos llegan después de triunfar en procesos electorales, son sometidos o son comprados por redes criminales poderosas, armadas, violentas. Déjeme meter aquí rápido un dato internacional que probablemente su audiencia no lo tiene en el radar. El índice global de delincuencia organizada 2025 es el tercero que se publica por esta organización Global Initiative. Hicieron 650 evaluaciones en más de 193 países. México es el tercer lugar en la lista mundial de países afectados por la delincuencia organizada, pero en términos de mercados criminales, es decir, el cálculo del volumen de mercados, es el primer lugar. En consecuencia, México tiene un problema descomunal. ¿Es importantísimo el sometimiento? Sí, de este actor criminal en particular. Sí lo es. Es importantísima la pregunta de hasta dónde esto está sucediendo a consecuencia de la presión del gobierno de Donald Trump, porque lo que está claro es que las operaciones en este momento militares en México y civiles en México están siendo acompañadas en un formato que todavía tampoco conocemos muy bien, qué tanto la inteligencia de los Estados Unidos es la que está dando la información suficiente para que esto suceda, y qué tanto personas acreditadas del gobierno de los Estados Unidos, personas acreditadas formalmente por el gobierno de México para trabajar aquí en la embajada, son parte también de las operaciones en terreno. Lo que sí sabemos es que se están haciendo operaciones conjuntas. ¿Esto seguirá? No sabemos. ¿Se desmontará esta red del cártel Jalisco Nueva Generación? Esta red transnacional de múltiples mercados criminales que incluyen la droga, por supuesto el fentanilo, ¿se desmontará? No lo sabemos. La historia también nos dice que la caída de liderazgos criminales no siempre implica, o generalmente no ha implicado, que se desmonten las organizaciones. Y eso ha reproducido la fragmentación de esas organizaciones. Sí. Ernesto, usted bien ya nos ha explicado un poco o ha adelantado sobre estas bases sociales, base criminal, y ha hablado de una base política. Empezar por ahí, base política que podría estar asociada directamente con el narcotráfico. ¿Se ha identificado qué partidos están más vinculados con el narcotráfico? Usted ha dicho que hay alcaldías, hay municipios que están comprometidos. Y dos, usted ha puesto sobre la mesa lo de la administración de Donald Trump, que si bien es cierto, pues ha celebrado este golpe que ha dado el ejército mexicano en medio de esta creciente presión que hay por parte de Estados Unidos para que el gobierno de Sheinbaum dé resultados antidrogas. La pregunta del millón, ¿seguirá esta colaboración? Pero ¿cómo beneficia esto realmente en las relaciones y en estas disputas que ha habido de visión, tanto de un gobierno como del otro? Primero, lo que pregunta respecto a los partidos políticos, desafortunadamente no podemos señalar que esté concentrado en algún color político el problema. Es que, ojo, los mercados criminales en México funcionan a través de controles territoriales, principalmente. Eso quiere decir que ahí donde acceden a gobiernos diferentes colores de partidos políticos, ahí están los negocios criminales de toda naturaleza imaginable. Mercado, por ejemplo, el desarrollo inusitado del sometimiento de personas migrantes por parte de organizaciones delictivas que controlan rutas completas del país
de transmigrantes, es decir, personas que entran desde frontera sur y buscan pasar, ciertamente ahora menos que antes, hacia frontera norte. Ese es uno, pero son muchos otros negocios, incluyendo, bueno, la extorsión. La extorsión se ha convertido en el delito más extendido a nivel nacional y con la mayor subdenuncia. México tiene medida 97% de subdenuncia de las víctimas de extorsión, medido así por el Instituto Nacional de Geografía, es decir, es una medición del Estado. Ahora, la presión de los Estados Unidos. Hoy podemos decir que sí hay un cambio ahí, y quizá ese es el cambio más importante que está provocando lo que hoy estamos viviendo. Estados Unidos no pregunta, no negocia. Estados Unidos está imponiendo una agenda de persecución de líderes criminales y también de contención, particularmente, como sabemos, del mercado del fentanilo. Estados Unidos reducirá sustancialmente su demanda de sustancias ilegales o legales que utilizan insumos propios de drogas sintéticas. ¿Lo reducirá para bajar su propia demanda? No lo sabemos. Siguiente pregunta. Primero damos el dato y luego hacemos la pregunta. Más del 70% de las armas, según ha informado la Secretaría de Defensa Nacional en México, más del 70% de las armas que se han asegurado de manos criminales provienen de Estados Unidos. Entonces tenemos un problema enorme porque Estados Unidos impone una agenda de seguridad, pero al mismo tiempo no controla el flujo de armas desde la frontera. ¿Esto va a cambiar? Tampoco sabemos. Lo que sí sabemos es que no hay acuerdo en el Congreso de los Estados Unidos para volver a reducir el acceso a las armas, particularmente de las llamadas armas largas. Mientras no existe ese acuerdo, nos lo han dicho las personas expertas en estos temas, prácticamente cualquier persona puede comprar un arma en las miles y miles de armerías, la mayor parte de las cuales están en frontera sur de los Estados Unidos. Eso quiere decir que hay un contrabando hormiga, se le llama, pero eso ya lo sabíamos. La pregunta es si el gobierno de Trump seguirá por un camino en donde impone una agenda a México, pero no se hace responsable de su parte, particularmente en lo que tiene que ver con el control de las armas. Es una delicada situación la que está atravesando México, justo ahora cuando en 4 meses empezará la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, con México como una de las sedes junto con Estados Unidos y con Canadá. Profesor Ernesto López, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, gracias por habernos acompañado, gracias por habernos atendido aquí en la mañana de NTN 24. Muy bien ilustrados quedamos con sus apreciaciones sobre lo que está ocurriendo en México. Hasta una próxima ocasión. Un abrazo, señor. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenos días.